Con Hell or High Water, David Mackenzie reconstruía el western. De raíces escocesas, el cineasta se integró a Hollywood con una cinta nominada a varios premios de la Academia, entre ellos al de Mejor Película. El también guionista puso la cereza del pastel a una trayectoria destacada pero oculta para las grandes audiencias. Esa habilidad para contar historias lo llevó a tener un acuerdo con Netflix para realizar Outlaw King, una épica medieval centrada en la figura del rey Roberto I de Escocia. Tras un estreno fallido de una versión inconclusa en el Festival de Cine de Toronto, el cineasta decidió editar de nuevo el filme. El resultado es una de las mejores representaciones de la época, brutal y cálida, vertiginosa e íntima. En ella se condensan varios de los preceptos que Mackenzie tiene a la hora de filmar. Libre para improvisar en set, auténtico y capaz para evolucionar e ir de un género al otro. Él se considera un cineasta internacional en sus temas y sus formas. Lo cierto es que su trayectoria demuestra lo contrario. Su debut lo insertó dentro de un movimiento, el llamado Nuevo Cine Escocés. El modelo bajo el que surge esta vanguardia está muy vinculado a una de las más populares en la historia del cine, el Dogma 95. Mackenzie se enorgullece al enunciar sus influencias, entre las que se encuentra Zentropa, productora fundada por Lars von Trier. En ella se basó para crear su propia versión, Sigma. Esta operaba en Escocia siguiendo el estilo del director danés. Ambas se unieron para impulsar el cine de la región y como resultado dieron voz a cineastas debutantes, entre ellos Andrea Arnold con Red Road y Morgan McKinnon con Donkeys. Evidentemente, David no podía quedarse atrás. En 2002 debutó con The Last Great Wilderness, ópera prima en digital que ya daba cuenta de las atmósferas que era capaz de crear el joven cineasta, a quien se le asoció con el cine de autor europeo y que atrajo la atención a su natal Escocia. A la sociedad entre Zentropa y Sigma se le conoció como The Advanced Party Initiative. Con Sigma produjo un par de películas en 2011, distintas en forma, muy similares en fondo. Tonight You're Mine y Perfect Sense comparten geografía. En una, el festival de música más importante de Escocia. En la otra, Glasgow. En la primera, una comedia. En la segunda, una tragedia que no busca la precisión científica, sino la metáfora. Ambas comparten los atardeceres nublados y la propuesta fotográfica, pero a pesar de las similitudes estéticas, su contraste mayor es la técnica completamente opuesta que Mackenzie empleó en cada una de ellas. Tonight You're Mine es básicamente cine de guerrilla. La cinta se filmó completamente en locación, en tan solo 5 días durante un festival de música. Para corregir sobre la marcha se editó casi de manera simultánea. Algunas problemáticas saltan a la vista, cortes abruptos y fallas en el sonido. Sin embargo, la proeza es digna de admirarse y la espontaneidad y compromiso de los actores es sobresaliente. Además, es quizá la película que mejor ejemplifica la filosofía de Mackenzie. En sus propias palabras, generalmente me gusta la posibilidad de que algo inesperado suceda, en vez de tener todo previsualizado. En este caso, todo el rodaje fue así, incierto. El filme va sobre 2 músicos cuya personalidad contrasta la una de la otra. Por obra de la casualidad son esposados al inicio del evento y tienen que estar juntos durante todo el festival. La relación entre la pareja va evolucionando. La frialdad da paso a la calidez. La lejanía de ambos se desdibuja hasta que comienzan a aceptarse y congeniar. Ahí es donde el cineasta brilla, al construir las relaciones humanas con mano maestra. Mackenzie, en contraste con lo que hace en Perfect Sense, elige la cámara en mano para capturar a sus protagonistas. La lluvia se hace presente. Lo filmado se mezcla con las imágenes de archivo de los conciertos. Los extras rompen la cuarta pared, invaden el cuadro e incluso saludan a la cámara. La estructura caótica se entrelaza por medio de las presentaciones. El backstage es la principal ocasión, y aunque se encuentran lejos de los escenarios, la música a veces cubre por completo los diálogos, varios de ellos improvisados. El director va desarrollando la relación conforme se acerca la noche. Es el turno de ella. Se sube al escenario, se presenta, y durante una de las canciones, él irrumpe. Ocurre la magia. Se acercan al micrófono invadiendo el espacio personal. La música los une y a los cientos de espectadores que bailan debajo de ellos, muy cerca los unos de los otros, respirando el mismo aire, apretándose, sintiéndose. A medida que avanza la trama y la noche llega al festival, David introduce su herramienta más potente, la secuencia de montaje. Una secuencia de montaje es una sucesión de escenas que ocurren rápidamente
y que contienen una unidad temática. La convención es que en el guión se redactan a manera de listado, para dar a entender que éstas se suceden rápidamente una detrás de la otra. Mackenzie la emplea para abarcar todo lo que está ocurriendo con sus personajes durante el frenesí nocturno. Es así que vamos de los protagonistas al manager, que se embriaga hasta caerse, pasando por los personajes secundarios, uno tras otro para representar lo que más le interesa al director, las relaciones y cómo éstas se dan en momentos muy específicos. En Tonight You're Mine, el realizador explora una realidad donde coexisten miles de personas, donde la cercanía es clave para convivir y enamorarse de la otredad, donde los eventos masivos eran la norma, donde el contacto era vital para conectar. Una realidad que hoy vemos lejos y que trastoca en la que muchos consideran su obra máxima, Perfect Sense. La trama se desarrolla en Escocia. Un chef y una epidemióloga se enamoran en un contexto que ahora es conocido por todos. Una pandemia que va arrebatando los sentidos de quien la padece: el olfato, el gusto, la vista, el oído. Es una ciencia ficción poco tradicional, alejada de los grandes presupuestos. En palabras de su director, es un sci-fi de ideas, no de efectos especiales. En este caso, Mackenzie cambia la referencia. El Dogma 95 pasa a la Jetée de Chris Marker y Fahrenheit 451 de François Truffaut. La cámara en mano es sustituida por la inmovilidad del trípode. Ahora no es el movimiento del plano lo que aporta intensidad, sino el de los actores. Eva Green e Ewan McGregor protagonizan la trama que se va desarrollando lentamente. La relación se consolida mientras el mundo va en decadencia. A medida que los sentidos se van perdiendo, ellos se van enamorando. El director llevó una vez más el compromiso de sus actores al límite. Eva Green pasó varios meses en laboratorios investigando con epidemiólogos en Glasgow para conocer los términos y aprender el acento escocés. Ewan hizo lo propio dentro de una cocina. El punto clave tanto de la relación con el equipo técnico, así como la que tuvo con sus intérpretes, fue la confianza. Mackenzie ya había trabajado con varios miembros del crew, pero también con McGregor en Young Adam. Y gracias a su relación con Zentropa, el cineasta pudo leer el guión del danés Kim Fupz Aakeson, del que extrajo la anécdota principal, pero que modificó para hacerlo más cinemático. Su principal aporte, tal como lo hizo en Tonight You're Mine, fue la introducción de secuencias de montaje. Al ser el contexto una pandemia, el director utilizó dichas secuencias para ahondar en las consecuencias de la catástrofe en otros países. India, México y Kenia figuran entre las locaciones. El mecanismo fue el siguiente. A cada pérdida de un sentido se le otorgó una secuencia de montaje cuyo punto nodal era una emoción o sensación. A la pérdida del oído, la furia desmedida. A la pérdida del gusto, una ansiedad tremenda que lleva a los personajes a devorar cuanto se encuentra a su paso. Al olfato, la depresión, el llanto, la angustia, la soledad. A la pérdida de la vista, la alegría, el frenesí, la felicidad en su máximo esplendor, las ganas de convivir con el otro, de abrazarlo, la necesidad de estar cerca de otra persona y todo aquello acompañado por uno de los mejores soundtracks en la historia del cine compuesto por Max Richter. La enfermedad es metáfora de muchas problemáticas, pero sin quererlo, David y su guionista muestran varias de las imágenes que ahora forman parte de nuestra cotidianidad. Gente aislada o con cubrebocas, epidemiólogos intentando descifrar el origen y la cura, caos y confusión. En una entrevista, el cineasta declaró: si algo así ocurriera, tomaría mucho tiempo procesar toda esa información. En la película, los epidemiólogos están detrás de la curva, no delante de ella. La cinta utiliza ese contexto tan peculiar para ahondar en lo que su director cree que es el núcleo de la historia, la capacidad del ser humano para adaptarse a la adversidad y sobrevivir. There are two movements now. There are the people who run through the streets, grabbing all they can. Then there's the other movement, farmers going out to milk their cows. Those who believe that life will go on somehow. Si bien la propuesta de hacer una ciencia ficción de bajo presupuesto ya resultaba del todo arriesgada, el director implementa otro mecanismo también muy interesante. Hacia el final de la película, los protagonistas se quedan sordos. Mackenzie apuesta por despojar al metraje de la pista de sonido y narrar a la manera silente. El montaje adquiere peso, la imagen y los ademanes
Todo se complementa y esa carencia se vuelve un atributo. Forma y fondo van de la mano. El cineasta que comenzó como una joven promesa del nuevo cine escocés se consolida ante nuestra mirada, quitándose de una de las herramientas más utilizadas en el cine, el sonido. La conclusión del filme es abierta. Los amantes corren a encontrarse, en un arrebato de alegría desmedida, a punto de estrecharse, pantalla a negro, metáfora inequívoca de lo que nos espera a todos. A medida que avanza la vida, esta nos despoja lentamente de nuestros sentidos, hasta que la cámara deja de rodar. Realidad actual de la que no podemos escapar. El hecho de salir de nuestros hogares implica un riesgo. ¿Y qué decir de abrazarnos con alguien más? Perfect Sense no buscó reflejar con precisión una pandemia, pero se acercó lo suficiente. Y más importante aún, nos demuestra que el corazón de todo esto reside en lo que podemos hacer con y por la otredad. El cuidado de uno es el cuidado del otro. Esto que estamos viviendo, tal como se ve en la película, nos compete a todos. Y solo amando, queriendo al de al lado, podremos salir adelante. It's dark now, but they feel each other's breath, and they know all they need to know. They kiss, and they feel each other's tears on their cheeks, bodies close together, eyes closed, because that is how life goes on.